Como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo, donde hoy dedicaremos a el tema del presupuesto nacional y la rendición de cuentas, quizá por última vez en este periodo. ¿Por qué? Porque entre ayer y hoy la Cámara de Diputados está terminando de aprobar el proyecto de rendición de cuentas. Fue aprobada en su globalidad por los votos del oficialismo, exactamente con 50 votos, y ahora se están discutiendo las propuestas particulares que cada legislador y cada partido ha hecho. Justamente fue aprobada solamente con los votos del Frente Amplio, porque la oposición, desde distintos argumentos, se ha opuesto a aprobar la misma. La ley de rendición de cuentas es el ajuste de la ley de presupuesto nacional. Y la ley de presupuesto nacional podríamos definirla como la ley madre de un periodo de gobierno en el país. Es a partir de la ley de presupuesto y las rendiciones de cuentas que se estructura el conjunto de la acción política del gobierno. Como solía decir Marx, la política es la economía concentrada, es decir, el manejo de los recursos determina el conjunto de la política en todos los aspectos que hacen a la vida del país. Por eso el presupuesto nacional, ese que se discute por estos días en el Parlamento, tiene que entenderse como la cuantificación del programa de gobierno que pretende llevarse a cabo, lo que equivale a decir concretamente que esto que está pasando hoy y ayer en la Cámara de Diputados es la objetivación del programa de gobierno del Frente Amplio para su último año antes de las elecciones nacionales. Por eso, desde nuestro punto de vista, no es solamente una discusión sobre cómo se asignan dineros para aquí y para allá, a dónde van los recursos públicos, sino que es fundamentalmente una discusión que gira en torno a qué modelo de país se quiere impulsar. Es en el presupuesto donde se definen las necesidades y las demandas que va a satisfacer el gobierno y quién va a pagar los costos, a quién se va a favorecer y a quién no. Se puede afirmar que en la discusión presupuestal se ve nítidamente el sentido de clase de la política del gobierno. Lo que se ve hasta ahora, y lo que va quedando aprobado, es la voluntad del gobierno nacional de continuar con la política de ajuste fiscal, ya separándose definitivamente de la tradición programática de la izquierda y de todo el campo popular, de esa lucha del pueblo uruguayo que lo llevó al poder hace 13 años. El gobierno del Frente Amplio profundiza el mismo modelo económico que se aplica desde hace décadas, una especie de neoliberalismo con matices sociales, con un fuerte énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa. Consideran a la inversión extranjera directa como única fuente de desarrollo. El gobierno sale, y se ha visto en el último tiempo, por ejemplo con el contrato de UPM, a una búsqueda desesperada por capitales extranjeros que además precisan a su vez para llegar el aval de los organismos internacionales de crédito, de las calificadoras de riesgo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Promueve en paralelo, como ya hemos planteado aquí, tratados de libre comercio, incentivos económicos directos a las inversiones de las multinacionales como exoneraciones de impuestos y zonas francas. Todo este camino, que se objetiva en la rendición de cuentas que se está votando, ha generado una muy fuerte extranjerización y desnacionalización de los principales recursos de nuestro país. Se primariza nuestra economía a la vez que se la coloca en manos del capital extranjero. La economía se vuelve cada vez más básica y más extranjerizada. El capital extranjero que llega, las multinacionales, se concentra en sectores productivos
que tienen como fin primero el uso de los recursos naturales. Ejemplos como la pasta de celulosa o la industria frigorífica para controlar la cadena de la carne dan muestras claras de ello. Además, esta rendición de cuentas se da en un marco regional e internacional de mucha inestabilidad en el capitalismo. Hay una crisis estructural que proviene ya desde hace años y hay una ofensiva de los países centrales en procura de recuperar las tasas de ganancia, de apropiarse de aún más recursos naturales para profundizar una nueva etapa de acumulación capitalista. Es en estas condiciones y no en otras que se promueve un ajuste fiscal que se presenta, bajo el eufemismo que tanto suele utilizar el Ministerio de Economía uruguayo, como consolidación fiscal y política de austeridad. Hemos visto en los informativos por estos días al ministro de Economía y su equipo económico estar orgullosos de presentar la rendición de cuenta más austera desde el retorno de la democracia. Ahora vamos a ver bien qué significa que sea austera la rendición de cuentas. Porque el presupuesto nacional podría ser utilizado como mecanismo de distribución de la riqueza. Sin embargo, es utilizado para proteger los privilegios del capital, y fundamentalmente los del capital multinacional. Están en curso dos ajustes simultáneos, que son además claramente antipopulares. Por un lado, el ajuste del gasto contenido en la rendición de cuentas del año anterior, que se está ejecutando en estos años, que, entre otras cosas, limita el ingreso de funcionarios públicos, ajusta la cantidad de funcionarios en la educación pública, en los servicios de salud del Estado, ahoga aún más al Hospital de Clínicas, a la Universidad de la República, a la salud en general, al tiempo que se ajustan brutalmente los ingresos a partir de lo que fue el aumento de las categorías del IRPF y del IAS. Para ser claros, esta rendición de cuentas que presenta los números del 2017 muestra que los trabajadores pagaron 62.000 millones de pesos en un año, mientras que por el concepto sobre todo de IRPF, mientras que los capitalistas a través del IRA y Impuesto al Patrimonio aportaron 50.000 millones de pesos. Es decir, entró menos por impuesto al capital que por impuesto al trabajo. Es una diferencia a favor del capital obscena, que confirma de una manera muy clara a qué clase social favorece la política tributaria del Ministerio de Economía y el gobierno del Frente Amplio en su totalidad. El aumento del IRPF hay que sumarle el estancamiento del salario real, en particular de los funcionarios del Estado, por ejemplo, que no tuvieron aumento por encima de la inflación, y la sexta ronda de Consejo de Salarios en el sector privado, donde se propone y se aclara en esta rendición de cuentas pautas de aumento salarial por debajo de la misma inflación que el gobierno reconoce. La justa consigna electoral de su momento, que pague más el que tiene más, se ha invertido completamente, y en la realidad paga más el que trabaja más y paga menos o casi nada el capital, como lo muestran las propias cifras oficiales presentadas en la exposición de motivos de esta rendición de cuentas. Por lo tanto, el ajuste fiscal afecta a los sectores populares tanto en sus ingresos reales como en la calidad de los servicios que recibe el Estado. Aunque cuando vemos los discursos por televisión, desde el oficialismo se pretenda ocultar esta realidad, se registra una caída clara en los sectores más dinámicos de la economía, ha caído la producción en la industria, en la construcción, en el comercio, persiste el cierre de establecimientos fabriles, ha aumentado el número de desocupados. La propia rendición de cuentas muestra un aumento del seguro de desempleo de más de 40.000 personas, el desempleo ya superó el 8%, y teniendo en cuenta la forma en que se calcula, donde si una persona trabaja 2 horas a la semana no se lo considera desempleado, y además esa cifra no refleja la calidad precaria de muchos asalariados en el país. Y además, 2/3 partes de la clase trabajadora uruguaya, más de 800.000 trabajadores, ganan menos de 20.000 pesos. Y 250.000 de jubilados, 250.000 jubilados, reciben menos o lo mismo que 12.000 pesos. Eso en cuanto al estado de los trabajadores en el país. Como decíamos también antes, se ha extranjerizado la tierra como nunca antes en nuestra historia, produciendo una verdadera, para catalogarla de alguna manera, contrarreforma agraria. Si cruzamos además el análisis de clase y nos detenemos a estudiar la riqueza concreta, podemos afirmar que en el Uruguay el 60% de la riqueza que se produce está concentrada en manos de menos del 10% más rico de la población. En el Uruguay, 25.000 personas de los 3 millones
concentran un cuarto de la riqueza nacional. Parece claro que no podemos hablar de solucionar los problemas de la pobreza y de desarrollo del país sin meterse directamente con quienes poseen la riqueza. Y frente a esta realidad, sin embargo, el gobierno nacional, que luego dentro de un año en las elecciones se embanderará de vuelta y se disfrazará con discursos de izquierda, hablará de antiimperialismo, hablará de reforma agraria y de desarrollar un país distinto, en los hechos, en la política que promueve, apuesta directamente al ajuste y no toca los privilegios al capital, centrando todas sus expectativas de una salvación en la inversión extranjera directa. Y por eso es que ha firmado un contrato obsceno para una nueva planta de celulosa con UPM, a la que presenta como la salvación que nos impulsará a la prosperidad. Para la instalación de esta empresa, de una nueva planta de celulosa en el centro del Uruguay, el Estado uruguayo se ha comprometido a endeudarse por más de $1.000 millones para construir la infraestructura que la multinacional demanda. Eso es, por ejemplo, 10 veces más de lo que necesitaba el Hospital de Clínicas para arreglarse, para centrar en comparaciones de números cuánto le está dando el Estado uruguayo a UPM. Por supuesto que nosotros estamos en contra de la instalación de una nueva planta de celulosa más, que además promueve aún más la extranjerización de la tierra, eleva el costo de vida en el campo y produce un aumento de lo que ya ha venido siendo una expulsión del pequeño y mediano productor del campo de nuestro país. Nosotros planteamos con claridad que estas inversiones, lejos de aportar a la soberanía, fomentan la extracción y el pillaje de aún más recursos de nuestro país. No generan ningún tipo de desarrollo de largo plazo, sino que primariza aún más nuestra economía, limita nuestro propio desarrollo, porque ese es el interés de las multinacionales, compromete además el medio ambiente y a largo plazo además destruyen el empleo y expulsan justamente población desde el campo. Un capítulo aparte que para nosotros, por haber estado siempre muy comprometidos en la lucha del presupuesto educativo no es menor, es justamente lo que fue la promesa electoral de otorgar el 6% del Producto Bruto Interno a la educación pública y el 1% para la investigación y el desarrollo. Por un lado, el gobierno, para dibujar un poco lo que hace con el presupuesto educativo, pasó de ser una fuerza política que en sí misma reivindicaba que los organismos de la educación pública eran la ANEP, a cargo de la enseñanza primaria, secundaria y la educación técnica, y la Universidad de la República, a hablar de un concepto de educación donde entra el plan Ceibal, la educación policial, la educación militar, el sistema de cuidados, y aún así, poniendo todo eso en la bolsa, tampoco llega a cumplir el 6% del PBI para la educación. Desde el Compromiso Socialista y de toda la Unidad Popular reivindicamos que se cumpla ya, para este periodo de gobierno, el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la ANEP y la universidad, que es la cifra mínima que recomienda la UNESCO para un desarrollo aceptable de la educación pública de un país, y que es además el número en base a lo cual las instituciones de educación han calculado su presupuesto y sus necesidades. Que no se cumpla con esta demanda que es justa significa comprometer seriamente uno de los pilares que son claves para el desarrollo nacional, como lo es el sistema educativo. En síntesis, el proyecto de rendición de cuentas del gobierno confirma la profundización de un modelo a favor del capital, la profundización de un ajuste que se quiere plantear encubierto en el marco de la austeridad. Este ajuste, esta rendición de cuentas votada estos días en el Parlamento, refleja claramente el carácter antipopular del gobierno del Frente Amplio y su opción por la continuidad de las recetas económicas de los organismos financieros de crédito. Se pretende descargar todo el peso del presupuesto del Estado sobre las espaldas de los trabajadores. Para nosotros es preciso enfrentar esto con movilización popular. El ajuste debe ser enfrentado y debe instalarse una verdadera discusión en torno a qué modelo de país defendemos desde el campo popular y qué propuestas programáticas para objetivar en la realidad una verdadera distribución de la riqueza en favor de los trabajadores y del pueblo todo. Consideramos prioritario en este debate, primero que nada, recuperar lo que ha sido el programa histórico de la izquierda y del movimiento popular en sus aspectos medulares. El no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y el comercio exterior, meterse con la propiedad, hablar de una reforma agraria en torno a de quién es la propiedad de la tierra y quién se queda con los beneficios que de ella se producen, impulsar la industria nacional, modificar el salario mínimo vergonzoso que hay hoy en un aumento general de salarios y jubilaciones. La Unidad Popular defiende encarar el debate presupuestal con audacia política y creatividad,
a la hora incluso de cómo hacían esta discusión. Además de oponernos globalmente a la rendición de cuentas por el modelo que refleja, hemos hecho propuestas concretas, buscando mostrar que la realidad, esa que el gobierno presenta como imposible de modificar, dado que lo único que vale es el crecimiento económico y la competitividad, y que eso no se puede afectar, en la Unidad Popular hemos hecho propuestas donde, a pesar de lo que plantea el gobierno, demostramos que es posible atender las necesidades populares, aún sin cambiar la estructura estatal. Hemos cuantificado qué dinero hace falta para las demandas más acuciantes del pueblo uruguayo: vivienda, salud, educación, y hemos hecho propuestas en torno a ello. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. Por eso, para finalizar con este análisis de esta rendición de cuentas que será definitivamente votada hoy, veamos bien qué significa. El Estado uruguayo tiene una financiación que se produce más de la mitad de su dinero ingresando por impuestos al consumo, sobre todo por el IVA, ese que pagamos todos los uruguayos. Otra tercera parte por el impuesto a la renta, en particular el IRPF. Y los impuestos a la propiedad, el impuesto al capital explícitamente del IRAI, el impuesto a la tenencia de la tierra, el impuesto al patrimonio, representan solo el 20%. Un quinto del presupuesto uruguayo lo financian, en definitiva, la clase poseedora, y el resto, el 80% casi del presupuesto nacional, es financiado por los impuestos que pagan los trabajadores. Y ese presupuesto del Estado es un tercio de la riqueza que se genera. Esto lo decimos para dejar en claro para esos que dicen que el Estado gasta mucho. El Estado gasta mal, que es distinto a gastar mucho. Tenemos uno de los presupuestos en función de la riqueza, en relación al porcentaje del PBI, más bajos de la región. Y sin embargo, la deuda pública total del Estado uruguayo, es decir, todo lo que debe por los préstamos que se han tomado sucesivamente a lo largo de los años, equivale al 70% del PBI. Que sí que en el largo plazo, un 70% de la riqueza que generan los uruguayos trabajando está comprometida para pagar la deuda. Esa deuda, además, que la mitad es con el exterior, es decir, la tienen especuladores financieros que están fuera del país. Y en este presupuesto que se está votado, el gobierno propone, y lo va a hacer, pagar la deuda cada año con un 3,5% del PBI, como devolución de la deuda, y, como es una deuda cara, otro 3% de pago de intereses. Es decir, la deuda nos cuesta más del 6% del PBI por año. ¿Qué decimos nosotros? Y aquí viene, para resumir, nuestra oposición a esta rendición de cuentas: que la deuda que tiene el gobierno y el Estado uruguayo es con el pueblo. Que la deuda, esta deuda externa que se está pagando, no la generó el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo y los trabajadores no son responsables que el Estado tenga esta deuda, sino que los responsables son los gobernantes que han implementado políticas económicas que hoy llegan a un fracaso sin haber logrado resolver las principales necesidades de los trabajadores y de los uruguayos. Por eso nosotros nos oponemos a la misma y reclamamos que el presupuesto nacional debe ser debatido de cara a quienes financian el Estado. Si el presupuesto lo pagan los trabajadores, que las primeras necesidades que se atiendan sean las de los trabajadores. Esa es nuestra postura en torno a la rendición de cuentas, por eso apoyamos que la Unidad Popular se haya votado en contra de la misma, y, siendo la última antes del año electoral, vamos abriendo camino hacia la construcción de un programa de izquierda de cara a las próximas elecciones. Eso fue lo que queríamos traer hoy. Nos vemos el próximo jueves, sin antes dejar de invitarlos para la tarde de hoy, a las 19 horas, a la inauguración de la nueva sede de Compromiso Socialista, donde hablarán distintos compañeros de nuestro sector y de la Unidad Popular, donde habrá luego un brindis y música en vivo. Queremos invitarlos a todos a esto que para nosotros es un paso muy importante. Repito, hoy, jueves a las 19 horas, en la esquina de Polier y Colonia, para inaugurar la nueva sede de Compromiso Socialista. Eso es todo. Hasta el próximo jueves. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país.
Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz, joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.